Ahorita les voy a explicar el tema sobre caldera de vapor, un tema interesante que es como para empezar un poco en el mundo de la termodinámica. Entonces, bueno, las calderas de vapor para empezar pues son equipos que se utilizan pues justamente para generar vapor. Al final el vapor es un recurso importante en muchas empresas porque te ahorras un tema de utilizar energía eléctrica, entonces utilizas vapor para muchos de tus procesos para calentar, incluso lo utilizas para la turbina, para generar tu propia electricidad, ¿no? Entonces es bastante importante. Eh, bueno, básicamente hay dos tipos de calidad de vapor. Se dividen en pirotubulares y aquatubulares. Las pirotubulares son las siguientes, las que ven ahí en la imagen. Eh, este tipo de calderas básicamente se basa en que eh, el gas que uno genera, o sea, porque para que tú puedas comenzar a generar vapor, necesitas agua, ¿no? Y antes de eso, necesitas generar como combustión, necesitas generar gases que puedan calentar el agua, ¿no? Entonces, para ello necesitas tres cosas, ¿no? Que es el oxígeno, la chispa y el combustible. Sin esas tres cosas, pues no puedes generar un proceso de combustión. Entonces, Ah, bueno, el combustible puede ser bueno, no cualquier cosa, es algo en específico, ¿no? Pero hay varios tipos de combustible, ¿no? Gas natural, puede ser carbón, petróleo, o algo como algún elemento de biomasa, ¿no? Como por ejemplo el bagazo. Entonces, eso puede ser tu combustible. Entonces, necesitarías pues una chispa, ¿no? Prender y obviamente necesitas oxígeno para que tu fuego se puede iniciar, ¿no? Sin oxígeno no lo vas a poder hacer y puedes tener una combustión incompleta que después te puede generar monóxido de carbono y eso pues es bastante peligroso. Entonces es importante que exista una buena combustión, una buena introducción de aire para que todo esto se pueda quemar bien. Entonces, ya con ello, como les dije, tú tienes que tener en este caso, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues, a ver. Entonces voy a utilizar aquí una herramienta para poder señalar. Bueno, esto como les digo es una caldera pirotubular. Entonces, como les digo, o sea, dentro de aquí de esta caldera va a haber como unos tubos. O sea, más o menos por aquí, a esta altura, ¿sí? Va a haber así como unos tubos. eh, ah, bueno, para agrandar el grupo. Entonces van a haber como unos tubos y por estos tubos, o sea, estas rayas azules, imaginen que son los tubos. Va a haber varios, ¿no? Pero dentro de esos tubos es como que va a entrar ahí el gas. O sea, ¿qué es lo que pasa, no? Acá en esta en esta parte, aquí es donde va a ser como, donde se va a iniciar todo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Agarras, no sé, el combustible que tú quieras, lo prendes y se va a generar un gas. O sea, al momento que tú prendas eso, se van a generar gases que están calientes, que tienen una alta energía térmica. Entonces, esos gases vienen por aquí, se trasladan por estas flechitas y se meten dentro de esos tubos, ¿no? Dentro de esos líneas azules que yo he puesto, imaginemos que son tubos, entonces se introducen por ahí y ¿qué hay alrededor de esos tubos? Hay agua que está de manera un poco, digamos, estática, no tiene ningún movimiento, como que está ahí nada más y pues esa energía térmica que traen los gases entra por los tubos y por un tema de convección comienza a transmitir el calor, ¿no? Bueno, de convección y y de conducción, ¿no? Que son los mecanismos de transferencia que entran ahí. Incluso creo que podría haber radiación, no estoy muy seguro de eso, pero sí de conducción y convección sí hay. Entonces se transmite el calor hacia el agua, y entonces el agua va a comenzar a calentarse, comienza a hervir y bueno, eh, se forma vapor, ¿no?
Como verán aquí, donde dice, sí, sí, sí. Aquí, como ustedes verán, dice fila superior de tubos, es decir, por aquí van, van a estar los tubos, la parte superior, digamos, más o menos deberían llegar por aquí. ¿Sí? Sí, aquí donde dice fila superior de tubos deberían estar aquí al límite y por acá es la línea del agua, ¿no? Y por un poco más arriba, por acá, más o menos en esta parte, debería estar ya formándose el vapor. Entonces, el vapor entra por esta válvula donde dice, donde dice, perdón, válvula de parada, entra por ahí. eh, y bueno, esa es como una válvula de compuerta al final, ¿no? Esta válvula de parada sería como una válvula de compuerta. Simplemente entra o no el vapor, ¿no? Pero por lo general debería estar abierta y después pasa por una válvula antirretorno y evita pues que el vapor se regrese, ¿no? Y el vapor ya después se supone que se manda a otros procesos donde no necesite, ¿no? Acá está la chimenea, porque ¿qué pasa? Que los gases ya cumplen su función, ¿no? De calentar, llegan a esta zona, llegan al círculo, llegan a esta zona y salen, ya salen hacia afuera, ¿no? Obviamente hay varias cosas aquí que en este dibujo que nos están contemplando, más adelante voy a explicar porque debería haber aquí un filtro para evitar que esos gases lleguen hacia la atmósfera normal porque contaminarían, ¿no? O sea, saldría así como cuando hay un incendio y sale humo, no humo negro, ¿no? O sea, sí ese humo debe ser blanco para que no contamine el medio ambiente. A ver, ¿qué más? Hay un medidor de presión, lógicamente, para medir la presión que hay dentro de la caldera. Hay una válvula de seguridad. Por sí, digamos, la presión ya es bastante superior a la presión que puede aguantar la caldera, entonces debe haber una válvula de seguridad que permita sacar todo ese vapor. Por ejemplo, si la caldera es de 8.5 bar como máximo, esta válvula de seguridad debe abrirse en unos 8 bar. O sea, debería abrirse antes de que llegue al 8.5, ¿no? Por un tema de seguridad. Eh, Después, bueno, aquí es la válvula de control, válvula reguladora, o sea, por aquí entra el líquido. Es muy importante controlar el nivel del líquido, por eso también hay una columna de agua visor, que es justamente para ver el nivel de líquido, porque si el nivel de líquido, esta es la línea de agua, ¿no? Eh, y a ver, vamos a fijar acá. Este es mi nivel de agua. Entonces, este es el nivel del agua, ¿no? Y supongamos que el nivel del agua, bueno, se está evaporando, así que lógicamente tú tienes que alimentar constantemente la caldera con agua, ¿no? Porque si no disminuye. Y si ese nivel de agua llega a estar por aquí, por debajo, ¿no? Si solamente con que llegue a estar por debajo de este primer tubo, tendríamos problemas, porque pues este tubo podría llegar a explotar, es que no está transfiriendo calor, entonces es bastante peligroso. Entonces siempre es bueno que se mantenga el nivel del agua, entonces hay que irlo regulando. Eh, Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esta parte de tubería seca es como que un separador de arrastre, eh, que es como que evita que este vapor que salga arrastre un poco de líquido, ¿no? Es como un separador de arrastre, evita que se lleve agua en estado líquido, y, bueno, lo separa, ¿no? Para que solamente vaya vapor. Los fusibles, bueno, por lo que he leído, son como elementos que, si es que llegas a tener un nivel de agua bastante bajo, como que se funden y es como que para el proceso, ¿no? Algo así. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, otra de las cosas que tiene este tipo de calderas es que en este caso tienes, bueno, se van a formar como ciertos lodos, como el agua está estancada, forma ciertos lodos, entonces estos hay que irlos purgando, entonces aquí tienes como una válvula para purgar. Estas dos válvulas funcionan como para purgar, ¿no? Lodos, sedimentos, hay que sacarlos, ¿no? Por lo que he escuchado hay que abrirla rápido para que salga, o sea, para que estos los bajen y después cerrarla y irla cerrando despacio, ¿no? Pero bueno. Y aquí tenemos otro que es las calderas acuatubulares, que son calderas que más que todo son las que se utilizan por un tema de que aguantan más presión y incluso la transferencia de calor es un poco mejor, porque acá recordemos que el agua está estática, entonces como que no hay turbulencia y a veces para que haya una mejor transferencia de calor es necesario que haya turbulencia. Es más, aquí en este tipo
calderas que acabamos de ver, a veces utilizan uno que se llaman turboaceleradores, creo. Son como una especie de ondas que van dentro de los tubos. O sea, dentro de estos tubos azules van como una especie de ondas que justamente ayudan a generar turbulencia en el gas. Eh, pero aquí en este tipo de calderas que son las acuatubulares, es un poco mejor trabajar porque generan más presiones, ¿no? Y además el agua pasa por los tubos, entonces como que ahí agarran una mayor turbulencia. Entonces este tipo de calderas es lo contrario, en este caso el gas va alrededor de los tubos van llenos de agua y el gas va alrededor. Entonces ahí es que dentro del tubo es donde comienza a hervir el agua, ¿no? Y después ya se forma vapor y ya se viene. A ver, por ejemplo, aquí tenemos su válvula de alimentación. Aquí el agua va ingresando. Entonces el agua por acá va entrando. Pa, pa, pa. Esto, a ver, a ver, a ver. Entonces el agua entra por aquí. Va entrando, va entrando, entrando. Después continúa por acá. Esto es una bomba que al mismo tiempo está cumpliendo dos funciones, la de alimentar y la de recircular. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces el agua entra por aquí por esta bomba, es enviada por acá por esta tubería, llega aquí, que es una cámara de mezcla. Una cámara de mezcla porque utiliza también el agua de recirculación. Ok, más adelante lo voy a explicar, pero ese es para que tengan una idea de cómo está haciendo el recorrido, ¿no? También hay una válvula de drenaje cuando quieres drenar pues, el agua. Hay una válvula de entrada al serpentín. Esta válvula de entrada al serpentín está conectada a esta válvula térmica. ¿Ok? Cuando la temperatura del agua, por ejemplo, no es, digamos, la adecuada para entrar, eh, esta la manda acá a la bomba, eh, o sea, hace como un desvío para que entre así como recirculación y vuelva, digamos, a entrar, ¿no? O sea, esta válvula de entrada de serpentina está conectada a la válvula térmica, ¿ok? Que es una válvula, como digo, que es como que abre, se conecta con esta válvula de entrada para permitir la entrada de agua, ¿no? Pero está de acuerdo a la temperatura. Si el agua tiene tal temperatura, entonces la deja entrar y si no, le envía a la recirculación. Entonces el líquido después entra aquí no, hay como un serpentín, pues el agua va entrando, se va calentando, se va evaporando y el vapor va saliendo por acá. El vapor sale por aquí, llega a esta parte, por acá la válvula de descarga de vapor, pero este vapor al mismo tiempo se puede andar condensando, entonces aquí se va a formar un líquido, ¿ok? Este líquido que está aquí, que está condensando, este, aquí hay una válvula que es acumulador de vapor, entonces tú abres esta válvula y haces que todo tu líquido se dirige aquí, hacia la válvula de recirculación y otra vez regresa acá y se vuelve a enviar, así, ¿no? Y en todo caso, si no quieres mandarlo aquí, ya quieres, digamos, purgar, liquidarlo, pues abres esta válvula y lo liquidas. En la válvula de descarga hay una trampa de vapor también, que es para el tema de, digamos, de los condensados, para que no te lleves vapor al momento de abrir, eh, se acumula el vapor abajo, ¿no? Y evita la salida un poco del vapor, ¿no? O sea, te permite tener condensado sin sacar el vapor. Eh, Después, bueno, también hay un medidor de vidrio, que como les digo, es para ver el tema de cómo va el agua en esta parte. Eh, Después, ¿qué más? Ah, bueno, aquí está la boquilla del quemador. Acá está un fuelle. Acá está un regulador de aire. Bueno, también he conocido algunos que se llaman como damper. Eh, este tipo de reguladores, pues, realmente es el que ayuda a controlar la cantidad de aire que está ingresando. Eh, es importante, como la otra opción también que les decía por el tema del aire, es que si entra poco aire, tienes una combustión incompleta y si entra demasiado aire, ese aire al final que está entrando se va a calentar, entonces está tomando parte de la energía que te da esos gas, o sea, el gas tiene esa energía térmica y en vez de transmitirse al agua, también se la está transmitiendo el aire, porque hay un exceso, ¿no? Entonces eso también es un problema. Ah, y bueno, mm, creo que ahí sería esa parte, ¿no? Del tema de calderas. Bueno, para ver el tema del vapor requiere un análisis un poquito, no tan avanzado, pero interesante. Eh, Hay varias formas de estudiar el tema del cambio de fases
del agua, hay varias relaciones termodinámicas. Una es la presión entalpía, otra es la presión volumen, otra es la temperatura entropía. Pero una de las más conocidas que se utiliza también en el tema de refrigeración es la presión entalpía, ¿no? Este es un diagrama de Molière y básicamente tiene aquí una forma de campana, ¿no? Eh, bueno, yo creo que lo habrán visto muchas veces. Eh, esta parte del líquido subenfriado se le llama líquido subenfriado porque es un líquido que todavía no llega a la temperatura de ebullición para esa presión, ¿ok? Para esa presión. Aquí en- a una atmósfera, esa temperatura, y dependiendo, pues, ¿no? De donde estés, si estás en altura, podría ser otra presión, pero a una presión atmosférica de una atmósfera, el agua hierve a unos 100 grados, ¿no? Entonces, antes de eso, de esa temperatura, tendríamos un líquido subenfriado, un líquido comprimido. Cuando tú llegas a la temperatura de los 100 ya por ahí, entonces ya tienes un líquido saturado. ¿Ok? Tienes un líquido saturado, que es un líquido que ya está en su temperatura de ebullición, ¿no? Al mismo tiempo que está en su temperatura de ebullición, va a comenzar a salir vapor, ¿no? Entonces vas a tener también un vapor saturado, vas a tener un vapor saturado. ¿Sí? O sea, imaginemos un vaso, ¿no? Que tienes, bueno, no imaginemos un vaso, imaginemos un recipiente cerrado, una olla. Yo tengo agua que estoy comenzando a calentar, pero esa agua todavía no llega a su temperatura de ebullición, entonces está a una temperatura, por ejemplo, de 50, ¿no? Y está como líquido subenfriado. Llega a los 100 y está como líquido eh, saturado. Ahora, cuando comienza a evaporarse, va a haber vapor, ¿no? Pero ese también es un vapor saturado. O sea, esa mezcla entre vapor saturado y líquido saturado se llama mezcla líquido-vapor. Como tal, no es como un cambio de fase, ¿ok? Digamos que es una fase intermedia donde ambas coexisten, ¿no? Entonces, diríamos que el vapor saturado es aquel vapor que está en equilibrio con su fase líquida, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Si yo evaporo todo el líquido, me va a quedar con vapor nada más y ese vapor ya se le llama vapor saturado seco, que ya no tiene nada de líquido y que si yo lo sigo calentando a esa misma presión voy a tener un vapor sobrecalentado. ¿Ok? Vapor sobrecalentado es aquel que está a una temperatura de 200, es como si yo tuviera vapor, ¿no? A 200 grados eh, con una presión de una atmósfera, ¿no? Entonces ya sería como, eso ya sería un vapor sobrecalentado. Yo tengo un vapor saturado a 100, yo tengo un vapor a 100 grados centígrados a una atmósfera, seguiría siendo vapor saturado. Pero esa es la idea. Entonces, ese es el concepto que hay que tener en cuenta. Lógicamente, las entropías cambian. Si se dan cuenta, pues, en un líquido semi-enfriado, la entropía de ese, o sea, recordemos que la entropía es la energía interna de de ese sistema, podríamos decirlo, la energía interna de ese sistema más la presión por el volumen. Entonces, bueno, uno podría decir, bueno, eh, presión y volumen no vendría aquí mucho, ¿no? Deberíamos considerar la energía interna, pero en sí la presión y el volumen sí entran también. Eh, bueno, en sí no se está haciendo ningún trabajo, pero hay una presión porque dentro del sistema las partículas de agua eh, están que ejercen una presión, ¿no? En ese recipiente y además ocupan un volumen. Deberemos considerarlo. Y si es un vapor todavía más, ¿no? Porque el vapor tiene partículas que están chocando y están ocupando un volumen. Entonces, debemos considerarlo, ¿no? A pesar que se sienta que no está haciendo un trabajo, ¿no? Porque tal vez tendría un poco más sentido si hablaríamos de un sistema pistón, ¿no? Donde el vapor sí hace un trabajo en la frontera, ¿no? Porque ese pistón se mueve y es como que realiza un trabajo eh, en la frontera, ¿no? Es decir, en la parte exterior, digamos, de su sistema. Eh, bueno, entonces tenemos el líquido subenfriado tiene una entropía menor, el líquido saturado una entropía un poquito mayor. Por ejemplo, el líquido subenfriado podría tener una entropía de 300, un líquido saturado una entropía de 400, un vapor saturado ya hace una entropía de 2600 y tanto, ¿no?
y un vapor sobrecalentado a una entropía de, no sé, 2800 por ahí, ¿no? Una entropía mayor. También en esta gráfica, pues, también se resalta la calidad, como les dije, la calidad del vapor. La calidad del vapor está relacionada con el tema de la mezcla líquido-vapor. Si yo tengo un vapor que está a una calidad de 90, quiere decir que un 90% es vapor y un 10% es líquido. Si es una calidad de 60% es vapor, 40% es líquido, y así, ¿no? Entonces, más que más. También este diagrama muestra el tema de las entropías, que no lo he trabajado mucho yo en esa parte. Eh, estas líneas que están aquí, estas líneas que están aquí, am, que se muestran aquí, es el tema de la temperatura. Esta línea que está aquí es el tema, resalta un poco el tema de la temperatura. Sí, 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 el tema de la temperatura. Lo que les digo, la calidad son estas líneas puntiagudas. Ese es el tema de la calidad, como verán ahí dice 0.5, 0.7. Y lógicamente aquí en vapor saturado la calidad es de 1, ¿no? Es un vapor saturado seco, como les digo, o sea, todo el vapor. Eh, entonces, estas líneas que están acá, que ya están horizontales, son el tema de la presión, ¿no? Pero por lo general esta gráfica no se, o sea, sí las utilizan, pero por lo general no siempre utiliza su tabla de vapor, ¿no? Viene un poco ya más exacto, ¿no? Todo este tema. Ah, ¿qué más? La utilización de vapor. Bueno, cuando uno tiene su caldera, necesita determinar cuánta cantidad de vapor necesita, ¿no? Hay que saber cuánta es la cantidad de vapor, calcular el calor volumétrico, para poder ver el tema de las tuberías, todo el tema del piping. Entonces, primero hay que, bueno, yo estoy dando unos pasos, ¿no? Lógicamente esto es más complicado, pero así, a grosso modo, necesitas primero calcular las necesidades energéticas, las necesidades térmicas de cada proceso. O sea, tu balance de energía, determinas cuánto es el tema de las temperaturas, ¿no? Eh, Cuando veas dentro de estos balances cuál de todos tus procesos requiere de la mayor temperatura, o sea, por ejemplo, una temperatura de esterilización, ¿no? De 121, que es una temperatura bastante alta, entonces, como que esa temperatura de vapor que tú necesitas para esterilizar es la más importante. Entonces, es la que vas a tomar, y como la temperatura se relaciona con la presión, porque ya eh, recordemos que presión y temperatura están relacionadas, ¿no? Entonces, menor presión, menor temperatura, a mayor presión, mayor temperatura. Entonces, no sé, bueno, cuánto será la presión en 121 grados centígrados, ¿no? Ah, vamos a suponer que es de unos 232 kilopascales por ahí, ¿no? Pondríamos. No lo sé muy bien. Pero esa es la presión de referencia la que va a trabajar nuestra caldera. Entonces, como ya tenemos la temperatura, ya tenemos la presión, podemos determinar las propiedades del vapor a esa temperatura, y después de ello, ya con unos balances también de energía, podemos calcular la cantidad de vapor para cada proceso. Como ya tenemos la cantidad de vapor y tenemos el volumen específico, podemos calcular el caudal volumétrico. Sumamos todas las demandas, ojo que todo esto es para cada proceso, se suman todas las demandas y te va a dar ahí ya la cantidad de vapor eh, total y el caudal volumétrico total, ¿no? Que necesitas. Y con eso haces el piping, ¿no? Con eso ya vas haciendo el piping, eh, que más adelante en otro ejercicio les voy a explicar cómo. Ahora, la utilización de combustible pues cambia en cada industria. Como verán, el gas natural es lo que más se utiliza, pero últimamente está tomando bastante de moda el tema de utilizar biocombustible. Ahora, las partes de una caldera primero están conformadas por una cámara de combustión, que es donde tú comienzas justamente a quemar tu combustible. Eh, Supongamos que hablamos de bagazo, ¿no? Lo comienzas a quemar y se van a generar gases, ¿no? Que están calientes, que tienen una alta energía. Eh, Después también tenemos el tambor de vapor, que es como un separador de arrastre. Este tambor de vapor está, si no me equivoco, en la parte superior del serpentín del intercambiador de calor, ahí se ubica. O sea, por eso les dije que esta imagen que está aquí es una imagen un poco referencial, es tomada de un libro, pero donde yo estoy pues, he podido ver, bueno, no he podido ver, pero he podido estudiar y me han comentado que hay un tambor de vapor que es como un separador de arrastre, ¿no?
que es donde justamente, o sea, a veces cuando sale el agua, sale el vapor, arrastra un poco el líquido, entonces se tiene que separar, ¿no? O sea, este temor de vapor hace que solamente salga vapor que se dirige a otra parte y el líquido es como que regresa, recircula, o sea, baja y otra vez se vuelve a calentar, ¿no? Eh, Después tenemos un sobrecalentador. El sobrecalentador, pues, justamente su función es ese vapor que tú tienes saturado, porque está saturado, necesitas ya sobrecalentar, o sea, aumentar tu temperatura, sin aumentar la presión, pues, ¿no? Porque si tú tienes una olla y tú pones a calentar agua a una atmósfera, ¿no? Esa agua ya llega a los 100 grados centígrados, ¿no? Pero si sigue aumentando su temperatura, va a aumentar la presión, entonces ahí no tendríamos un vapor sobrecalentado, porque está aumentando la presión. Entonces la presión debería mantenerse igual. ¿Cómo controlo, cómo puedo calentar el vapor sin aumentar la presión? Pues tengo que utilizar válvulas, comenzar a regular para que no aumente la presión y yo pueda calentar el vapor. Entonces utilizo un sobrecalentador, la función de sobrecalentador, ¿no? Ah, Después tenemos un economizador. La función del economizador básicamente es calentar el agua, o sea, porque cuando tú alimentas a tu caldera necesitas eh, calentar el agua, porque si tú metes así el agua normal, tú tienes agua caliente, ¿no? Ya en la caldera y necesitas alimentar constantemente. Y si metes agua fría, reduces la temperatura del agua en general ya de la caldera y es como que gastas energía en volver a calentar el agua y que otra vez vuelva a evaporar. Entonces, esa agua que ya está entrando tiene que entrar con una temperatura ya elevada para que no gastes energía calentando de nuevo. Entonces, para eso se utiliza un economizador, eh, que esa es su función, ¿no? ¿De dónde sale esa energía para poder calentar el agua? De los gases, ¿ok? De los gases que tú has utilizado para calentar el agua inicialmente, va a salir un gas residual, o sea, porque ya después ese gas cede su calor latente, bueno, cede su calor sensible en sí, porque no está cambiando de fase, cede su calor sensible, y sale, es un gas residual, tiene una temperatura un poco menor, pero esa temperatura se aprovecha para calentar el agua. Entonces ahí se utiliza el economizador. Después hay otras partes como el ventilador primario. El ventilador primario, su función es proporcionar justamente el oxígeno para que se genere la combustión. Hay un ventilador secundario que también cumple la misma función, pero el ventilador primario es como que lo ejerce solamente para el combustible, ¿no? Y el ventilador secundario es como que va para toda la cámara de combustión, para que sea una combustión completa. Hay un exhaustor de caldera. El exhaustor de caldera, su función es justamente extraer los gases que ya han seguido su calor sensible, o sea, extrae los gases. Hay un sistema de preaire, porque o sea, una vez que se extraen estos gases, además de calentar el agua, también se utiliza para calentar el aire, porque como les dije, si tú metes aire que no está caliente, es como que el gas va a comenzar a transferir calor hacia aire. Entonces estás perdiendo ahí energía, entonces tiene que calentar. Hay un scrubber, el scrubber es un filtro, es un depurador, podríamos decirlo. Y su función básicamente es que como tú sacas gas que, que se ha quemado, por ejemplo, con el bagazo, o sea, tienes cenizas de bagazo en ese gas, ¿no? O sea, tú con el exhaustor estás extrayendo también cenizas. Entonces, si tú lo envías así a la atmósfera, pues, como te digo, te va a salir eh, el, un humo negro, un humo negro, entonces tienes que limpiarlo. Y se utiliza un scrubber que utilizas agua y es como que el agua. Se utiliza también un tubo de Venturi para ese proceso. Entonces entra el gas, hay como la velocidad como que aumenta y esa agua hace que se combina con las cenizas y es como que precipita, ¿no? Abajo de ese scrubber. Y el aire, que en este caso está limpio ya, sale y se dirige, ¿no? Eso es la función de un scrubber. Hay un desaerador que se utiliza también para la entrada del agua porque a veces el agua entra con oxígeno que a veces puede corroer las tuberías. Entonces hay un desaerador también. Y un ventilador esparcidor que su función, si tú tienes bagazo, por ejemplo, lo que hace es esparcir el bagazo de manera correcta, ¿no? Para que se pueda quemar en óptimas condiciones. Y básicamente es todo el funcionamiento.